Yo agradezco la oportunidad que me da la Asociación Hermanos de Santiago de Cuba de hablar de un tema que probablemente me quede un poco distante porque no es mi campo de investigación habitual. Yo soy un autor que escribe e investiga sobre la literatura para niños y jóvenes, pero sentía que la literatura cubana, la propia Asociación Hermanos Sáiz tenía una deuda con la obra de Luis Sáenz Montes de Oca, con la narrativa sobre todo. Se han publicado varias ediciones de Cuerpos que ya se han dormido, la antología que recoge la poesía, la narrativa, el pensamiento ensayístico, político de los dos, de Luis y Sergio Sáenz Montes de Oca, o sea, como una antología de los dos en un solo libro, pero a mí me parece que de todo eso tiene un valor importantísimo la narrativa de Luis y leyendo la obra de ellos, pues, en en este año que se cumple el aniversario 35 de la Asociación Hermanos Ahí, me percaté de que esa narrativa merecía primero sacar la parte, que el lector pudiera llegar a ella como libro, un libro más pequeño, un libro que tuviera una especie de presentación ante los lectores y lo buscara porque más allá de las cualidades de esos dos jóvenes, muy jóvenes, revolucionarios que murieron siendo todavía muy jóvenes, yo creo que como otros revolucionarios cubanos, pienso, no sé, en Rubén Martínez Villena, pienso en la poesía de Céspedes, tantos otros. Bueno, Luis tiene una obra importante dentro de la literatura, sobre todo en la narrativa, y eso no se ha resaltado. Entonces hice, por invitación de la Asociación Hermanos Ahí, hice esa selección de 10 cuentos que le puse a los antepasados, que debe estar saliendo este año por Ediciones Matanzas, Ediciones Aldabón, en Matanzas, una de las 5 editoriales de la asociación. Y bueno, eso me obligó a investigar, estudiarme la narrativa de Luis, en buscar los referentes y hacer una especie de prólogo que sirviera de esa presentación. Ahí encontré elementos que me parecen interesantes, muy interesantes. Primero, que Luis tenía elementos que lo unían, a pesar de ser muy joven, con ya creadores de la vanguardia cubana. Estoy hablando de ejemplos puntuales de Luis Felipe Rodríguez, no sé, de Lino Novas Calvo, de Alcides Isnaga, de Ernesto García Garzola, y alguien que, aunque publica su primer libro en Cuba años después, en el año 1958, ya en México había publicado ya ese primer libro. O sea, lo publiqué en Cuba en el 58, pero ya en México lo había publicado en el 45. Y yo sospecho, estoy casi seguro, que si no el libro, quizás el libro, sino en revistas espaciadas, Luis había leído la obra de Onelio Jorge Cardoso, que sí tiene, de todo ese grupo, tiene una influencia más marcada en la obra de Luis. A mí me parece que definitivamente tuvo que haberlo leído porque hay líneas que se cruzan entre la obra de los dos y que son muy puntuales. Desde lo principal que tiene, que es el abordaje del medio rural. No el medio rural desde lo epidérmico, solo desde lo anecdótico, que pasa en otros creadores, que sí pasa en otros creadores de la vanguardia. No, Lonelio primero y después Luis trabajan más con el personaje. O sea, el personaje de campo, el guajiro, el campesino, psicológicamente piensa de una forma muy peculiar. O sea, estamos hablando de inicio del siglo XX, el campo cubano tenía, recuerden que estábamos en la neocolonia, tenía sus peculiaridades y ahí se ve mucho la lucha de poderes, los enfrentamientos entre la clase dominante y el dominado, el tema de los prejuicios sociales con capas bien marcadas y los prejuicios hacia la mujer. Yo creo que eso es una cosa que marcó, creo, no estoy seguro, marcó la obra de Onelio y también aparece en la obra de Luis Sáenz Montes de Oca. O sea, el tema este de la clase social, el tema de los prejuicios hacia la mujer, el tratamiento del campesino, incluso el uso de el argot del campesino bien hecho, no ridiculizándolo, no caricaturizándolo, sino como parte de la psicología propia de esos personajes. O sea, el campesino habla como campesino, piensa como campesino, tiene unos códigos morales como campesino y actúa como ese campesino lleno de prejuicios en la Cuba neocolonial.
humillado, maltratado por la guardia rural, por el señor que era el dueño del ingenio, que se siente en un estatus superior. Entonces esos son algunos de los elementos que unen a Luis con la obra de Onelio. También en ese libro que compiló Figueroa, el Pinareño, Cuerpo que yacen dormidos, aparece un testimonio de Emilia Delgado, una profesora universitaria que fue profesora de ellos, y la profesora dice en el testimonio que ella estaba segura de que Luis se había leído a Rulfo. Él, un destacadísimo narrador mexicano con Pedro Páramo y El Llano en Llamas, sus dos libros que marcaron la literatura latinoamericana. Yo también estoy seguro de que Luis lo leyó porque en su obra también aparecen elementos que lo emparentan con Rulfo, sobre todo el uso de un narrador omnisciente que toma voz prestada de los personajes. Eso lo hizo Rulfo en casi todos sus cuentos. O sea, un cuento narrado por un omnisciente y de momento cambia del omnisciente para el personaje y va saltando. O sea, el omnisciente nunca es un omnisciente puro y el personaje no es un personaje puro. Probablemente Luis lo haya hecho inconsciente. Estamos hablando de una persona muy joven que debía tener lectura. Estamos hablando de que su madre era profesora, su padre era abogado, pero era muy joven y eso se nota en su obra. Pero sí estoy claro de que leía a Rulfo. A partir de lo que pude estudiar y investigar un poquito, creo que en la obra de Luis aparecen tres etapas fundamentales. Una en el año 1954, donde él todavía está viviendo en San Juan y Martínez. Él nace en La Habana, pero se mudan rápido para San Juan y Martínez y ahí vivió tu vida, excepto el momentico que estuvo en la universidad. Bueno, esos primeros años del 54, hay una etapa ahí en su obra. Hay una etapa intermedia con un cuento que sirve de tránsito para una etapa y la otra, que es en el año 56. En ese año Luis estaba en la universidad. Una universidad que por supuesto la vida, el compartir con personas que pensaban como tú, era un momento importante para las artes cubanas. Recuerden la vanguardia y por la universidad en ese momento pasó tanto el Ballet Nacional de Cuba como, no sé, Lan, como Amelia, importantes pintores, obras de teatro. O sea, era un mundo que muy distinto al de San Juan y Martínez, y eso se ve en ese cuento que voy a comentar más adelante. Bueno, y la tercera etapa es en el 57, cuando ya cierra la universidad, Luis regresa a San Juan y Martínez y es el cierre de su obra y de su vida. En el 54, los cuentos que escribió en el 54, que fueron pocos, yo creo que de ahí de esa etapa me quedé como 3 o 4 en el libro, aparece el cronista. Sobre todo el deseo de denunciar, de decir todo esto que hablaba, que ahorita comentaba, lo de la diferencia de las capas sociales, los estratos sociales, la denuncia del maltrato al campesino, la discriminación a la mujer. Hay un cuento marcado en esa selección que hice que se llama Deshonra. Personaje principal, Pío San Juan, no quiere, aleja a su hija de la familia porque salió embarazada. Algo que mucho se vio en ese tiempo, en la época republicana. Bueno, y es toda la historia. Ahí no hay grandes artilugios técnicos, no hay grandes ambiciones literarias. Ahí lo que se nota es la necesidad de denunciar, de contar. Es una etapa que yo creo que Luis era más como un cronista de lo que sucedía en su tierra, ¿no? A veces lo siento a él dentro de la historia. En el 56 aparece un cuento que para mí es fabuloso, que se llama Mi amante la tierra. De nuevo aparece el personaje del campesino, pero ya ahí hay literatura, hay más literatura. O sea, ese campesino está hablando de la tierra como si fuera una mujer, fuera su amante, y uno se confunde, el lector, y no sabe si es la tierra, si es la mujer. Es un cuento muy erótico, que para mí se puede antologar en cualquier antología que trate el tema del erotismo, en el que habla de los senos, habla de la boca, habla de la caricia, de las sensaciones, pero nunca está hablando de una persona, sino hablando de la tierra, de lo que sentía el campesino cuando cogía la tierra en sus manos o cuando pasaba la azada por la tierra. A mí me parece un cuento fabuloso. Y bueno, la última etapa, ya él regresa de La Habana, que es el año 1957, que para mí se concreta todo eso, se concreta la denuncia, se concreta el cronista, pero también se concreta ya la persona que tiene más experiencia
y aparecen cuentos fabulosos. No sé, aquí tenía algunos apuntes, como Los cielos abiertos de vida, que es un cuento terrible, pero a la vez hermoso. Aparece un cuento que es una rara avis dentro del libro, porque no es en el medio rural, sino en el medio urbano. El extraño de azul. Yo lo veo muy cinematográfico, muy descriptivo de La Habana. Ya parece que Luis viene con esa referencia de haber estudiado y vivido en La Habana. Y el enfrentamiento de un grupo de jóvenes que están en una huelga y la policía. ¿Y qué pasa con ese final? Yo, si pudiera algún día hacer un teleplay, lo haría con ese cuento. Es un cuento fabuloso. Tiene mucha influencia de Lino Novas Calvo ese cuento. Otro al que yo sé de que él tiene deudas. Y bueno, y cierra el libro o yo cierro el libro, una selección que hice con un cuento que se llama Los Antepasados, que es un cuento también fabuloso de esa última etapa de Luis, en el que se ocurre el enfrentamiento de nuevo entre las dos clases, el dominado y el dominante, pero esta vez no es el dominante el que triunfa. Esta vez la sangre, la herencia del negro eh, sale y prevalece, y bueno, y no quiero contar. Yo insisto en que hay que buscar a Luis. Esto que yo hice fue una presentación en sociedad sencillamente. Ya estaba hecho en cuerpos que ya se han dormido, yo lo saqué y esa presentación es para que ensayistas dedicados a la narrativa, investigadores, pongan su ojo sobre Luis. Yo creo que es importante que se empiece a mencionar como uno de los narradores de la vanguardia cubana, que no se le menciona, no se cuenta con él porque vamos a lo épico, vamos a su labor que hicieron desde, no sé, la clandestinidad, desde San Juan y Martínez, del trabajo de sección, que es muy importante, pero en este caso, sobre todo en la narrativa, yo creo que hay que tocar a Luis y valorar los aportes que hizo a la literatura cubana. Ya, porque de hecho el video ha sido demasiado largo. El libro debe estar saliendo en este segundo semestre del año, se llama Los Antepasados y lo pueden buscar con una hermosa cubierta de Liester Amador, un diseño de Iván Trujillo, la edición de José Raúl Fraguela y bueno, el sello Ediciones Aldabón que nos ha regalado la oportunidad de publicarlo por los 35 años de la Asociación Hermanos Aires.